Buenos días a todos y todas, gracias por estar presentes. Y como decía el ministro Done, la idea es sintéticamente y lo más completo posible trasladarles lo que el presidente de la República nos solicitó hace un tiempo al equipo de Economía y Finanzas y al equipo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de trabajar en las mejoras que podríamos entender a los efectos de introducir en la normativa vigente que tenemos para la fijación de precios de combustibles. Sin perjuicio de eso, lo que voy a hacer va a ser iniciar con lo que teníamos que anunciar en este momento con el ministro, que es cuál va a ser la fijación de precios de los combustibles a regir a partir del 1 de junio y durante todo junio, que es lo primero que tenemos que comentarles. Desde ese lugar, como verán en el cuadro que estamos planteando, y habiendo trabajado todo a la vez, es decir, está bueno poder aclararles que esto ya tiene esta visión de trabajo de los equipos en conjunto a los efectos de determinar estos precios que ya van a regir a partir del 1 de junio. Tiene que ver con que el gasoil y la nafta van a bajar. Como verán, el tema de la nafta es más leve la baja, pero es negativo, es decir, no se va a subir. Y en el caso del supergas, que no está ahí, se va a mantener. Y lo decimos así y no lo pusimos expresamente porque tiene que ver con parte de las aclaraciones y un poco el grado de detalle que vamos a decir más adelante. Pero la noticia o lo que queremos trasladar respecto a combustibles es que tanto gasoil como nafta tienden a la baja, y el supergas, sobre todo considerando el tiempo que comienza, que tiene que ver con un tema estacional y de frío, y que tenemos conocimiento que aumenta en la gente el uso de ese recurso energético, tanto para calefaccionarse como para cocinar, nos parecía interesante, importante decir por qué entendimos que no había que subir el precio de la garrafa de supergas. Entonces, eso respecto a los precios de junio. Y en cuanto a ya el comienzo de comentarles cuál es el primer elemento a introducir en el tema de la metodología de precios, lo primero es la periodicidad. Y como hemos hablado con tantos de ustedes desde marzo, ustedes saben que la normativa que está vigente al respecto es el artículo 235 de la ley 19.889, conocida por toda la población y por todas y todos nosotros como la LUC. Y ese artículo establece como un máximo en cuanto a periodo de 60 días para poder fijar estos precios. Entonces, en base a que estamos frente a una norma legal, que tendríamos que nosotros proyectar una herramienta también jurídica de rango legal y enviarla al Parlamento, y considerando cuál es la agenda del Parlamento este año, semana que viene hablábamos con el ministro de Economía, rendición de cuentas, todo lo que se está discutiendo, próximamente presupuesto. Nosotros en este momento vamos a usar el máximo que nos habilita la norma vigente, la ley vigente, que es pasar a una fijación de los precios de combustible cada 2 meses, bimestralmente. El otro punto que era interesante, y acá un poco les tratamos de dejárselo de forma más detallada en la slide, es que el precio de paridad de importación es un precio de referencia, como también venimos conversando con ustedes desde marzo, que no se va a abandonar, va a continuar utilizándose como lo que es un precio de referencia a los efectos de la fijación de los precios de los combustibles. Por supuesto que la URSEA, como mandata la normativa vigente, va a continuar, como también vieron que pasó esta semana, con la publicación correspondiente del informe, y ese informe va a seguir siendo mensual, es decir que la ciudadanía, las personas que quieran tener acceso a eso, van a poder tenerlo y hacer el seguimiento mensual, sin perjuicio de esta fijación que estamos estableciendo cada 2 meses. Como les decía, no vamos a perder en este sentido información de la que se tenía, no estamos dejando nada atrás, se está adicionando mejoras que entendemos que teníamos que ser más en detalle y con más certidumbre. Quiere decir que la URSEA va a seguir actuando como venía actuando hasta este momento. Y acá tenemos el factor, lo que nosotros llamamos factor de estabilización. Ustedes recordarán, acá hubo también un pequeño hincapié bastante sencillo. Acabo de mencionar el artículo de la LUC, que establece el tema de la fijación de precios.
y ustedes saben que es el decreto 201 del 2021 que reglamentó esos artículos. En ese decreto se establecía lo que se llamaba el factor de ajuste, que a nivel de la opinión pública se manejaba como el factor X. Nosotros estamos hablando de un factor de estabilización, que lo que queremos introducir en este momento, en esta mejora que entendemos que da transparencia, certidumbre, que tenemos que entender que tenemos que ir hacia un camino que dé estabilización de los precios y de la metodología. Estamos hablando de un factor de estabilización que en los primeros meses, en lo que quedó en el 201 vigente como decreto, el Poder Ejecutivo del periodo anterior lo había establecido en 2 pesos con 97. Esos 2 pesos con 97 se manejaron solo los primeros 3 meses. Y después lo que ocurrió es que, sin perjuicio de cuál fue la volatilidad de los precios a nivel internacional, si fue a la alza o a la baja, no se predeterminó más durante el 2022, durante el 2023 y durante el 2024 cuál era el factor en aquel momento de ajuste, lo que decía el decreto reglamentario. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es volver a predeterminar, que la ciudadanía sepa, que nosotros mismos como gobierno tengamos parámetros claros, reglas claras de saber cómo se compone esa fijación de precios, y estamos estableciendo un precio de 1.5, es decir, 1 peso con 5 a los efectos de lo que es el factor de estabilización, que va a quedar y va a regir hasta lo que quedan de estos 6 meses de este año, y se va a revisar en principio anualmente. ¿Por qué? Porque queremos ver después, con esta metodología y estas mejoras que entendemos que estamos introduciendo en la metodología, cómo se comporta, y además porque una de las cuestiones que queremos comunicar, y esto también ha sido muy trabajado entre los equipos técnicos y con el ministro de Economía, es queremos dejar claro que este peso con 50, que va a quedar predeterminado de acá a fin de año, para que se sepa cuál va a ser y que se sepa de antemano y la ciudadanía lo conozca, no lo vamos a modificar hasta lo que termina el año, tiene que ver con que esto no hace caja. Esto no es para que sobre dinero, esto es para que la canasta de los energéticos se equilibren entre sí. Es decir, que este factor de estabilización determinado en 1,5 tiene que ver con lo que necesitamos para que pueda solventarse el subsidio del supergas. Esto va destinado a pagar el subsidio del supergas, entre otras cosas, para que no se le suba la garrafa a la gente en este momento, porque si trasladáramos, como hemos en la opinión pública se ha establecido a veces como un intercambio de algunas partes, si trasladáramos el PPI de manera directa, la garrafa de 13 kilos debería en este momento subir 156 pesos por garrafa. Y es lo que entendemos como gobierno que no puede suceder, y mucho menos en este momento del año, donde la mayoría de la población, por no decir toda, no solo va a utilizar la garrafa de supergas para calefaccionarse, sino también, como decimos siempre, para cocción, para cocinar. Así que tiene que ver con toda esta motivación y esta argumentación. Y una de las cosas que también cuidamos es estar siempre dentro de los rangos, o tratar de alguna manera de que quede predeterminado en algo que no sea exorbitante, que tenga una argumentación. Y en ese sentido estamos fijando ese factor de estabilización en la mitad de lo que se había fijado en los primeros 3 meses del 2021, cuando esta normativa quedó vigente. Y ahora le doy la palabra al ministro de Economía. Bueno, muchas gracias. Como señalaba Fernanda, lo que estamos comunicando hoy son, además del anuncio de lo que corresponde a la rebaja de precios en el mes de junio, dado lo que establece la metodología que ha estado vigente hasta hoy, estamos dando a conocer la nueva metodología que básicamente, como señalaba la ministra de Industria, compone la novedad en que uno van a ser ajustes bimestrales, no mensuales. La segunda novedad es que vamos a introducir el factor de estabilización que acaba de definir la ministra, que va a estar definido en 1,5 pesos, que sustituye el viejo factor de ajuste que había dejado de ser publicado, que había sido fijado cuando fue conocido en casi 3 pesos. Esos son los 2 elementos centrales que hemos comunicado ahora, y lo siguiente que vamos a comunicar es una novedad en la que vamos a introducir topes. Históricamente lo que han hecho los gobiernos uruguayos, perdón que me anticipé, es
y esto es parte del debate público que hemos desarrollado en todos los últimos años, es hacer que la política pública de alguna manera suavice o de alguna manera no permite internalizar todas las variaciones de precios que tienen lugar a nivel del mercado internacional. Y eso se ha hecho con distintos criterios a lo largo de la historia, pero generalmente con criterios no reglados, no puestos sobre la mesa. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es introducir una regla que lo que va a permitir es establecer cuál es el criterio del Poder Ejecutivo para establecer los mecanismos que vamos a usar para suavizar los efectos que tiene el mercado internacional. ¿Cuál es la razón de esto? Ustedes saben bien que los componentes de los precios de los combustibles son muy volátiles a nivel global y a veces se producen shocks de naturaleza transitoria, que no es de buena política para quien toma decisiones de mediano o largo plazo, ni es de buena política para quienes soportan el consumo cotidiano, que sean trasladados enteramente. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es no solamente continuar con esa tendencia histórica de los gobiernos de suavizar esto, sino que además hacerlo explícito, de manera tal que la población pueda tener una forma de seguimiento de cuáles son los criterios que estamos utilizando para esto. El criterio esencialmente lo que hace es establecer lo siguiente: toda variación de precios que tenga lugar en un intervalo entre de menos 7 a menos 7%, eso va a quedar determinado por lo que es el PPI más el factor de estabilización, o sea, el PPI que establezca mensualmente la OCDE más ese 1,5%. Ahora, cuando el precio por alguna razón quede determinado en que va a subir más de 7%, en ese contexto no sube más de 7%, sube 7%. Y cuando el precio tiene que caer debajo, o sea, el ajuste debería ser de menos 7%, tampoco ese precio va a caer por debajo del 7%, de manera tal de que quedamos en un intervalo donde se ajusta por la referencia. ¿Cuál es el objetivo de que cuando el precio vaya a subir más del 7%, la política pública interviene? Precisamente para que un efecto, digamos, extraordinario del mercado internacional no afecte la toma de decisiones o el consumo. ¿Cuál es la razón por la cual cuando el precio varía cayendo más del 7% nosotros no lo trasladamos enteramente? Esencialmente porque la evidencia histórica nos dice que esas variaciones son poco frecuentes y además seguramente si ocurren están asociadas a un evento digamos transitorio, que por lo tanto nosotros queremos no trasladar porque eso podría transmitir una señal de precios dificultosa. O sea que el mecanismo y la regla es una banda, como la que haya regido las bandas de flotación en su momento para el tipo de cambio, los que rigen para, o las que han regido para los objetivos de inflación hasta hace bien poco, para poder transmitir señales claras y ser más transparentes en la política de fijación de precios. Esto nos parece importante señalar por lo siguiente. Ustedes habrán visto que en los últimos años, y en particular en los últimos meses, la fijación de las tarifas de combustibles ha sido objeto de una controversia pública recurrente, si es transparente, si no es transparente, cuáles son los criterios que se usan, si se usa para hacer caja o no se usa para hacer caja. Bueno, todo eso es lo que precisamente esta regla pretende poner sobre la mesa. En algún sentido es un atarse de manos para las autoridades a partir de un criterio que vamos a establecer y que por supuesto, como toda cláusula, como va a estar establecido en el decreto, es susceptible de ser revisada, pero cuando lo hagamos tendremos que explicar por qué, cuál es el fundamento y cuál es la razón por la cual cambiaríamos la amplitud de las bandas o usáramos otro criterio. Pero mientras esto esté rigiendo, que es lo que estamos empezando a aplicar a partir del 1 de julio, porque esta es la normativa que arranca cada 2 meses a partir del 1 de julio, va a ser el criterio. O sea que, en síntesis, en primer lugar, estamos comunicando a partir del criterio que regía hasta hoy los cambios de precios que tienen lugar en el día de hoy. Vamos a estar a partir del 1 de junio, mejor dicho, estamos anunciando una rebaja del gasoil de 2,39 pesos, estamos anunciando una pequeña rebaja de la nafta de 0,07 pesos, estamos anunciando que a partir de ahora la periodicidad de los ajustes va a ser cada 2 meses, estamos anunciando que el factor de estabilización es 1,5 pesos y es muy importante lo que la ministra Cardona acaba de decir. Ese factor 1,5 pesos deriva de la facultad que nosotros tenemos por el decreto establecido en 2021 de asociarlo a algunos de los factores que están establecidos allí. Y este factor está estrictamente asociado al subsidio implícito que tiene la garrafa, el precio del supergas. O sea, nosotros estamos transparentando en esto que ese 1,5 de factor de estabilización está directamente asociado al costo de la fijación del subsidio del supergas.
Y finalmente lo que estamos diciendo es que lo que en términos de contribuir a la transparencia, a la predictibilidad de la política, estamos estableciendo topes en más y menos 7 pesos. O sea, eso quiere decir que en el caso de la nafta, que hoy si la redondeamos podría costar 80 pesos, estamos diciendo que el tope sería 5,6 pesos si fuera para arriba o 5,6 pesos si fuera para abajo. Si estuviéramos hablando del gasoil, el tope sería en 3,5 más y menos 3,5. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si el ajuste fuera hoy, como máximo, lo que aumentaría es 5,6 pesos, como mínimo lo que ocurriría es que no podría caer un ajuste fuera superior a 5,6 a la baja, y con el gasoil en 3,5 pesos para arriba o para abajo. A partir de ahora, no sé si Fernanda querés agregar algo, y si no, estamos dispuestos a responder sus preguntas y comentarios. Gabriel, lo único que me parece importante, muy detallado lo que acaba de decir el ministro, es esto de que nosotros específicamente se estudió también cuáles fueron los guarismos del quinquenio pasado. Es decir, estamos dentro, entendemos que estamos lógicos y que no estamos estableciendo nada que fuera de los rangos de conducta de lo que viene ocurriendo desde que esta metodología está vigente en el 2021. O sea que el más menos 7% cubre todos los movimientos que tuvieron lugar en los últimos años y no están fuera de lo que ha sido habitual en los últimos años. No es un número antojadizo el de más menos 7%.